¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a su nueva versión de Tertulia Económica. En esta oportunidad tenemos temas variados y lo vamos a distribuir en 3 segmentos para conversar primero sobre la aprobación reciente del presupuesto general de la Nación para el 2025 y las posibles tendencias de la economía dadas las inversiones, dadas los gastos en que se va a incurrir de parte del gobierno, que muchas veces el gobierno, el desempeño del gobierno, ¿verdad, Fabio? Determina más o menos el comportamiento de la economía. Sin más, le damos la bienvenida a ustedes que nos acompañan toda la semana y hoy tenemos al compañero, hermano y amigo Fabio Roa y Hermógenes Casado, quienes van a compartir con nosotros la temática del día de hoy. Don Fabio. Gracias, Alcedo. Feliz de estar aquí, feliz de tenerlo a usted en su pantalla, escuchando nuestro programa. Hoy vamos a tener temas variados, ya en el tenor de presupuesto y economía, que todo, ¿verdad?, es de interés para todos. De manera que, Hermógenes, bienvenido. Gracias, bueno, a ustedes también y a los televidentes. Un tema que no puede faltar es la alegría de la Navidad. Ya hay que ir aligerando los programas y las exposiciones, porque la gente se pone a cambiar, ya no se cambia, a retirar ese sueldo número 13. Entonces yo decía en el otro programa, bueno, el sueldo número 13 está exento de impuestos, no está grabado, pero el dinero sí lo está, lo que tú compras. O sea, después que ya está en el mercado, ese dinero se hace pasible de pagar impuestos sobre la renta, sobre todo el ITEVIS. Entonces, hablar de esos temas es muy interesante, la economía familiar, la economía personal y sobre todo, la economía global que asocia a la República Dominicana. Hermógenes, y para dar continuidad al tema, vamos primero a cumplir con un compromiso comercial y después del mismo iniciaremos con la temática que tanto tú como Fabio nos han diseñado para este programa. Así que volvemos, amigos televidentes, no se vaya. Amigos televidentes, en esta oportunidad queremos comentar el tema que yo diría de actualidad en la economía dominicana, que es la aprobación del presupuesto general de la Nación para el 2025. Sin embargo, como punto de introducción para los hermanos Fabio y Hermógenes, yo quiero plantearles la siguiente situación para que dentro de esa perspectiva nos hablen un poco sobre lo que ellos esperan del presupuesto, su ejecución, el impacto que tiene. Y es que, de acuerdo a los datos ya confirmados del Banco Central y del Fondo Monetario Internacional, la economía dominicana va a crecer de manera sostenida en este año y va a cerrar alrededor de un 5.1%. Es decir, que de nuevo vamos a ser líderes en toda el Centroamérica, el Caribe y Latinoamericana en cuanto a crecimiento. El otro aspecto es que también, Hermógenes, para el año 2025 se espera que también la economía dominicana va a exhibir un crecimiento por encima del 5%. Dentro de esa perspectiva de crecimiento económico, vamos a analizar entonces, comenzando por ustedes, Fabio, el impacto y las consideraciones que te merecen el presupuesto general de la Nación recién aprobado. Perfecto. Fíjate que el presupuesto, comparado con el del año que transcurre, creció. El del año que viene creció con respecto, el 2025 creció con respecto a 2024. Eso indica que va a haber más erogación del gobierno, mayor inversión y mayor actividad económica. El crecimiento está planteado en el presupuesto, está programado, aunque se ve afectado por la tasa de cambiaria, que puede estar quizá un tanto sobrevaluada y puede presentar un incremento, pero eso es relativo porque es una proyección y puede que no ocurra así. El flujo de divisas pues indica que no hay motivo para que crezca mucho la tasa cambiaria, pero la aprobación del presupuesto tuvo la particularidad que solamente un senador de la oposición participó reclamando que el presupuesto no tenía mucha inversión para su pueblo, para la romana. Los demás de la oposición no asistieron. No sé cuál es el mensaje,
pero no estaban en la aprobación, solo uno. De manera que primero fue aprobado por los diputados con una buena participación, igual en los senadores, también porque se conoció en una comisión bicameral para su mayor rapidez en la aprobación, y todo transcurrió y se discutió. Y yo creo que es un instrumento de control de la economía, de control del gasto y de control en todo orden en favor de la organización del país. Es una pieza que ya debe ser promulgada la semana próxima y ya entraría en vigencia a partir del 1 de enero. Con esa asignación presupuestaria, pues empieza la ejecución y empieza el desenvolvimiento económico del país a partir del año. Es bueno que sea aprobado con la antelación debida para que se hagan a tiempo los arreglos contables y los arreglos económicos del gobierno y no haya trauma durante el primer mes del año. Así mismo es. Yo creo que ustedes han hecho el enfoque correcto de lo que es el presupuesto. A mí ya no estamos aquí para dar currículum ni nada, pero a mí me correspondió, tuve la oportunidad de impartir la materia de presupuesto empresarial en la Pucamaima. Entonces, yo le decía a los compañeros que a mí nunca me gusta decirle estudiantes, porque tú siempre de los estudiantes algo absorbes. Entonces, bueno, vamos forzados porque él me está pidiendo que mire esta cámara y yo queriendo mirarlo a ustedes. Pero déjeme mirarlo a ellos y usted me busca con la cámara, director. Entonces, le decía, bueno, el presupuesto es una herramienta de control, Fabio lo acaba de decir. Puede ser una herramienta de control, porque también puede ser una herramienta decorativa. Un papel que tú imprimes y que cuelgas en un board, ¿cómo dice un board? En una pizarra. Una pizarra, exacto. Sí, un boletín, una pizarra. Exacto. Y tú dices, mi empresa hizo su presupuesto y lo hizo 90 días antes de que iniciara el periodo fiscal. Entonces, en el presupuesto de la nación, uno puede hacer un símil con el presupuesto de la casa, de la empresa, del sector privado. Al pueblo dominicano no le interesa, al pueblo dominicano que no tiene la intervención en las cosas públicas, no le interesa saber en cuánto se incrementó lo del Ministerio de Defensa, qué porcentaje se asignó al de Educación, Obras Públicas, la Presidencia de la República, los ministerios. El pueblo dominicano lo que quiere saber es cómo esa herramienta, que puede ser una herramienta de control o decorativa, contribuye al estándar de vida del ciudadano. ¿Qué porcentaje de ese presupuesto es desarrollista? ¿Qué porcentaje de ese presupuesto es gastos? ¿Qué porcentaje de ese presupuesto es proselitismo, populismo? Entonces, lo interesante sería saber, cuando concluya la ejecución del presupuesto de más de 1.600 billones de pesos, cuando concluya la ejecución de ese presupuesto, ¿cómo estará el desarrollo de República Dominicana? Si la seguridad ciudadana habrá mejorado, si la mortandad infantil, la mortandad materna, de si la esperanza matemática de vida del dominicano ha mejorado. En fin, cómo impacta en la mejoría de la ciudadanía. Cómo, yo vengo de hacer un tapón durante esta semana, un entaponamiento de 1.5 horas. Y fue una reunión de los contadores que tienen unos temas. El Instituto de Contadores Públicos tiene unos temas y se está convocando y estamos asistiendo. Yo salí, mi punto de salida fue a las 6:30, estaba programado llegar en 20 minutos y yo llegué a las 8 de la noche. Si tú calculas en una matemática simple, te da 1.5 horas, los 20 minutos. ¿Cómo se va a resolver eso? Tú miras
el entorno donde tú estás en el tapón y tú ves que todos los vehículos están vacíos, que nada más va el conductor. ¿Cómo va a ser la cultura que vamos a implementar? ¿Qué de eso tiene el presupuesto? Le pregunto yo a nuestro director, productor, jefe y comandante Alcedo Ramírez. Sí, el presupuesto, a nuestro entender, como podemos ver el tiempo que ha estado en las cámaras, todo parece indicar que se redactó con suficiente antelación. Y entonces, precisamente, nuestra opinión es que contempla todos los ingredientes, los proyectos, para que la economía dominicana siga creciendo en un porcentaje por encima del 5%. También una noticia importante. Sí, pero dentro de ese crecimiento, ¿qué porcentaje es demografía e inflación? Porque es un punto, o sea, que tú estás vendiendo, tú estás creciendo en precio o en unidades vendidas. Para llevarlo al léxico de nosotros, Sí, lo que bregamos con estas cosas. El presupuesto, como decía Fabio, incrementó en términos absolutos y también en términos relativos, porque no te olvides que la inflación está bajo control y la inflación va a cerrar este año por encima de un 3%, pero apenas. Lo que quiere decir que los datos presupuestarios indican un aumento realmente en las asignaciones presupuestarias a los diferentes ministerios. Es decir, que la inflación no se va a comer el presupuesto. Es decir, que los recursos van a estar ahí. Ahora, lo que es determinante es los proyectos en que se usen esos recursos y que no se siga recurriendo a la manoseada práctica de hacer transferencias presupuestarias, que a nuestro humilde entender deberían estar prohibidas, porque una cosa es que tú presupuestas una cantidad para un sector y luego a mitad de año se va transfiriendo a otros sectores. Sí, pero déjame aclararte, no sé si Fabio estará de acuerdo, o sea, los presupuestos no son rígidos, la palabra presupuesto, presupongo, los presupuestos deben revisarse según las técnicas semestral, pero en mi criterio un presupuesto público debe revisarse trimestralmente, porque las variables incontrolables impactan directamente lo que tú planificaste en el último trimestre del año, que es lo que está en vigencia al día de hoy durante el año corriente. Entonces, no es pecado financiero y administrativo y gerencial la revisión presupuestaria. Debe ejecutarse y al realizarse, Fabio, al realizarse la revisión presupuestaria indica de que se está tomando en consideración, que no es el papel colgado que yo te decía hace un ratito. Fíjate que Alcedo, tú retomas. hasta el año pasado, hasta el año precedente, anterior al pasado, se hacía un presupuesto complementario. El año pasado no fue, ni el 23 ni el 24 se hizo presupuesto complementario, porque el presupuesto se hace la revisión y se ajusta. Ahora, en cuanto a esa parte de esa afirmación, a esa que tú dices, de que el presupuesto tiene que ser una herramienta de control, pero y puede convertirse, ¿verdad?, en letra muerta. Lo cual no puede pasar en el un papel decorativo, público. Yo te digo. Sí, pero porque el presupuesto es lo que se publica y lo que aprueba el Congreso, es la ley de gasto. Es una ley, exacto. Y el presupuesto de ingresos. Sí, pero la Cámara de Cuentas es el llamado a vigilar Alcedo. La Cámara de Cuentas tiene el rol de que se cumpla la ejecución presupuestaria como está prevista. Por eso, de acuerdo a la ley, pero lo que quise decirte, hermano, es que no se puede estar cambiando y haciendo transferencias, porque es una ley que fue aprobada por el Congreso y por lo tanto, en mi opinión, aunque muchas veces no se hace así, las transferencias debieran contar con la aprobación del Congreso. No, y cuentan. Y cuentan. Sí. Pero muchas veces tú sabes que lo hacen más o menos como quien dice, para sellar algo. No. El presupuesto de gasto es una ley y lo que se vaya a sacar como gasto que no esté dentro de la ley, tiene que aprobarlo el Congreso. Por eso el control y la función del Congreso es ese fiscalizador. Pero tú recuerdas la información que circuló de que había ministerios que no habían utilizado el alto porcentaje de la asignación presupuestaria que tenía, que lo estaban devolviendo, transfiriendo. Sí. O sea, eso indica de que la revisión presupuestaria periódica
es mandatoria, que es por donde yo No, estoy. hoy en día es correcto eso. Ahora, no nos olvidemos la práctica antigua que existía Sí. de subvalorar los ingresos, mejor dicho, sobrevalorar los ingresos, subvaluar los gastos, de tal manera que, dada la potestad que tenía el presidente de la República, La discrecionalidad. de la discrecionalidad, Sí. se hacía para no tener, como dice Fabio, de recurrir al Congreso. Pero lo que yo explico es, lo que yo digo es que, volviendo al tema, que a mi humilde entender el presupuesto de este año está acorde con las necesidades. Sí vemos una cantidad, a nuestro humilde entender, muy reducida en cuanto a la inversión pública. Eso quiere decir, lamentablemente, que la inversión pública, o mejor dicho, el presupuesto tiene una vocación consumidora de gasto más que de inversión. Cuando a nuestro humilde entender, lo que podría, digamos, dinamizar más la economía es que, en adición a los gastos, que no es, ojo, no estamos criticando los gastos, lo que queremos decir es que, dada la ausencia de recursos, se ha dado mayor énfasis al gasto, que es casi un 80 y tanto %, y la inversión ha caído por debajo del 14%. Sí, pero fíjate, Alcedo, si tú comparas lo que es el déficit fiscal con que se hizo el presupuesto, Que un 3% un del PIB. 3%, y compara ese número con lo que se dejó de invertir en bienes de capital, pues te da el mismo número. Sí. Alcedo, está cerrando el segmento los enemigos del pacto fiscal integral, se están riendo con la muela de atrás si le queda, porque ese déficit pudo haber sido cubierto con una buena, Por incremento en los ingresos. con un buen proyecto fiscal. Y sin embargo, esos temas y otros los seguiremos tratando aquí en Tertulia Económica, pero luego de cumplir con estos compromisos comerciales. No se vayan, que volvemos con Tertulia Económica de esta semana. Amigos televidentes, bienvenidos de nuevo a Tertulia Económica de esta semana. Estuvimos conversando en el segmento anterior sobre la ejecución, o mejor dicho, sobre el presupuesto del 2025. Antes de pasar a otro tema, los compañeros Fabio y Hermógenes me indicaron que antes de cerrar el tema del presupuesto del 2025, queremos emitir algunos juicios y opiniones sobre la ejecución presupuestaria del año en curso 2024 y cuyos datos e informaciones aún no han sido oficializados, se han dado cifras preliminares, pero son datos muy importantes para uno saber cómo arrancamos el año 2025 con relación al 2024. Si hubo si los ingresos se lograron, fundamentalmente los ingresos, de acuerdo a los pronósticos que se tenían. Porque fíjate qué pasa, Alcedo. Para formular un presupuesto en una empresa privada, un presupuesto, se parte de premisas presupuestarias. ¿Y cuáles son las primeras premisas presupuestarias? La realidad del periodo vigente. Y no sabemos realmente cuánto fue el monto de las recaudaciones, cuánto va a ser las recaudaciones de este año. Me imagino que para aprobarlo el Congreso tenía que tener ese dato, pero ese dato no es público. Pero, Fabio, no es que el Congreso lo está elaborando y aprobando. El Congreso recibe un proyecto o anteproyecto o proyecto de presupuesto y se entiende que fue elaborado 90 mínimo al mes de septiembre. Entonces, el cumplimiento del presupuesto tiene que venir de proyecciones. Sí. Pero el punto es... O sea, tú dices la ejecución presupuestaria al término. A la fecha de que se hizo la proyección. Pero el punto es que fíjate que todos los meses nos publicaba aduana, impuesto interno y las oficinas recaudadoras que sobrepasaron la meta, que alcanzaron, que pasaron, pero no sabemos realmente cuánto es el total generalmente de hablan ingresos de la meta de los cobros programados para ese mes. presupuestado, según el presupuesto. Sí, Entonces, pero el presupuesto de cobro, de recaudación. sí, de ingreso. O sea, cuánto se ingresó realmente. No versus el presupuesto nacional, sino mi ministerio o mi dirección general Sí. debe recaudar 200.000 millones de pesos. Entonces Ahora, recaudó 210.000, sobrepasamos la meta. En última instancia, para, digamos, poder subsanar un poquito esta situación,
tenemos que el estimado de ingreso, Fabio, es de 1.3 trillones de pesos. 1.6. 1.3, el estimado de ingresos. Sí. Y entonces el estimado de gastos e inversiones es 1.68. Sí. Lo que quiere decir que vamos a tener alrededor de 380 mil millones de pesos de déficit. Que hay que buscarlo. Que es lo que hay que buscarlo. Y es lo que tú dijiste en el segmento anterior, que se pensaba que con la reforma tributaria se iba a poder cumplir con ese objetivo. Pero lamentablemente... Pero hay un punto ahí, Alcedo, y es que si tú comparas el déficit que se proyectó para el 2024 era de 223 millones. 223 mil millones. Sin embargo, anda por 140 hoy. Una reducción bastante importante. Cuando entonces, Isidoro Santana era el ministro de Economía, a mí me correspondió moderar un panel. Y al panel vino una pregunta que fue, ¿qué hay que hacer o cuándo República Dominicana va a dejar de depender del endeudamiento externo para el cumplimiento del presupuesto? Y la respuesta fue, se va a lograr cuando la presión tributaria exceda el 15%, llegue al 18% y estamos en un 13%. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay una demanda de recursos por encima de la producción de recursos, de las recaudaciones. Sí, y esa es muy gráfica, muy precisa, pero realmente cuando el presupuesto va a ser deficitario, sencillo, cuando los ingresos sean mayores a los gastos, o igual. Debe ser igual. Ahora igual. Hay un punto, nivel cero, hay un punto que yo pienso que nosotros lo manoseamos mucho, pero nunca lo hemos enfrentado de manera firme, y es que también nosotros sabemos aquí en República Dominicana, Fabio y Hermógenes, que en el gobierno, estamos hablando del presupuesto de la nación, en el gobierno existen muchos, vamos a decir, gastos innecesarios. No voy a usar el término despilfarro porque es muy fuerte, pero sí gastos que podrían evitarse. Sí. Nosotros pensamos que gastos superfluos. Y recuerde que hay una iniciativa de ley de elevar, o mejor dicho, un proyecto de elevar la calidad del gasto. Nosotros pensamos que el país está abocado, debe abocarse a una reingeniería de costos y gastos. Yo siempre he pedido que se haga una especie de presupuesto base cero, porque yo conozco, y tú también, Fabio, seguro lo has vivido, mucha experiencia presupuestaria que te dicen, ¿y cuánto fue el de este año? Súmale un 10%. Y es el presupuesto del año que viene, sin hacer un análisis real y efectivamente de las partidas. Súmale la inflación más un poquito. Súmale la inflación más un poquito más para tener cierta holgura. Cuando en realidad los presupuestos deben ser en base a proyectos reales. O sea, que el presupuesto tiene que basarse en supuestos. Exactamente. Pero que deben provenir, porque ahí es que está el CEDO, de un levantamiento general. Si tú no conoces la estructura, tú no puedes pronosticar cuál es su nivel de gasto, su nivel de necesidades y su capacidad recaudatoria, su capacidad para producir. Si en una empresa privada, y lo voy a decir lo más rápido posible porque usted es el dueño de esto, si en una empresa privada tú dices, mi presupuesto de gasto está incrementado en un 20% y ya, y te quedas sin un presupuesto de ingresos, tú vas a decir, bueno, pero voy a gastar eso, pero ¿cuánto más voy a vender? O sea, estoy gastando más vendiendo lo mismo. No tiene sentido. Hay un término popular por ahí de que la sal, el chivo le echa una sal. Hay una cosa así por ahí. En las finanzas públicas, y eso lo vamos a decir, ha sido siempre una materia de, de prédica de los organismos internacionales. Ellos siempre han recomendado que los presupuestos nacionales se estructuren en base a proyectos, a programas, porque de esa manera se puede cada año, digamos, justificar el nivel del presupuesto, el nivel de gasto y de inversiones, y entonces compararlo con los ingresos que se esperan. Entonces, de esa manera, como tú bien dices, Fabio, se puede lograr un adecuado control. Mientras tanto, nosotros aquí, por ejemplo, seguimos pensando, y es otro punto que yo quiero que ustedes me comenten un poco. Todavía yo creo que en el país se recurre mucho a gastos discrecionales, a inversiones discrecionales, que muchas veces
dada, digamos, la facultad que tiene el presidente de la República. No sé si ustedes han estado en alguna de esas visitas de pueblo cuando alguien le pide un canal para tal, va al canal, pero ese canal no está en el presupuesto, Fabio. Sí, lo que pasa es que el presidente como autoridad máxima tiene que tener un nivel de discrecionalidad. Exacto. Y para atender lo que son las prioridades. Pero el control que manda el presupuesto y está pautado que hasta dónde él puede llegar en esa discrecionalidad. El control realmente que hace el presupuesto es que lo que está asignado para tal ministerio, para la salud, es tal monto. Y por ejemplo, para la educación, que ya está predefinido por una ley, que es un porcentaje del Producto Interno, entonces ya está, es control. Ahora, que en el proceso de erogación se cometan acciones indebidas, ya esos son otros 5 pesos. O sea, esa es, y por eso hay organismos que también controlan eso y verifican los desembolsos. Pero mi punto fundamental es que para yo gastar, yo sé lo que gasto mensual, yo sé lo que, pero es que tengo que tener la realidad de cuánto es mi ingreso hasta la fecha y entonces proyectarlo sobre cuáles premisas, sobre qué supuesto yo voy a partir para proyectar. No, eso no lo conocemos. Bueno, pero es que tú no puedes decir que vas a desarrollar un país en base a endeudamiento, tiene que ser en base al ahorro. Y ese ahorro tiene que venir desmontado, aislado, limpio de lo que es el populismo y la política. Tú tienes que netearlo y tú decir, bueno, estoy sacrificando al cedo, pero no le puedo comprar 5 trajes para que vaya a televisión y que vaya con 2. Sí. Ese tipo de sacrificio es el que eso requiere es el país. calidad de gasto. Ahora, como dice Derbez, que alguien me diga, pero que alguien me conteste, pero que alguien me explique, que él dice, ¿cómo es que si hay una visita sorpresa, una semana antes, 15 días antes, están bacheando esa calle? ¿Y cómo es que si es una visita sorpresa, todo el mundo va uniformado del mismo color? Y los que estaban esperando también. No, pero uno de los problemas... ¿Y esa brujería cómo fue? Explícamela. Una de las dificultades que tenemos es precisamente, yo te diría, ahí voy a entroncar un poquito con un punto que sacó a relucir Fabio, y es que, de alguna manera, las voces de la oposición dicen precisamente lo que está presentando Fabio, que de alguna manera no se sabían muchos datos y que el presupuesto en muchas partes no se ajustaban a las necesidades de los pueblos. A mí también me preocupó lo que mencionó Fabio, y es la realidad, la ausencia de legisladores, tanto a nivel de la Cámara de Diputados como de nivel del Senado, porque a mi humilde entender, la responsabilidad de la oposición y de los legisladores es participar en las leyes, y ellos ahí estaban incumpliendo su gran responsabilidad. Yo quizás no quiero que lo tomen a mal, pero yo pienso que es una falta de responsabilidad usted ausentarse de una Cámara Legislativa cuando usted fue electo para eso. Quédese ahí, vote en contra, deje saber su opinión, Sí, pero esa jamás. mentalidad subdesarrollista. A mí me pon los canales españoles. Claro, hay que sintonizarlo. Estamos en Santo Domingo TV y hay que verlo. Pero pon los canales españoles para que tú veas cómo a Pedro Sánchez, que es el presidente, le tiran bombas verbales. Sí. Entonces, usted hizo tal cosa mal, usted está corrompiendo este Congreso, usted aquí está haciendo lo que le da la gana. O sea, es así, pero es que la oposición no se ausenta, la oposición está presente. Y yo me acuerdo del término de que los pleitos se echan dentro. Sí. Los pleitos, lo otro es, ¿tú sabes qué? Puede ser irresponsabilidad o permisividad. Se dice así, Permisividad, sí. Sí. Ahora, ayúdenme cuánto de castellano. En ese enfoque que están ustedes considerando, tenemos que irnos a la historia. Yo no recuerdo, y me tocó en varias ocasiones ir a la Comisión de Presupuestos del Senado y de los diputados a hacer reclamos. Pero yo no recuerdo que haya habido modificación al presupuesto en las cámaras, en el Congreso. Siempre se aprueba con discusiones lo que manda. Bueno, antes por las ONG había que quitar de allí para ponerle a los pueblos. Antes sí, pero las ONG hasta que
tumbaron, o sea, desmacharon. ¿Cómo es? ¿Desmacha que tú dices? De gallar. De gallar. Sí, de el gallaron. presupuesto siempre. Se aprueba como viene del Ejecutivo Se aprueba prácticamente. siempre. Siempre se Porque, aprueba. y es una práctica, como tú dices, ahora, esa práctica yo pienso que debemos mejorarla. No vamos a decir cancelarla y eliminarla, pero porque las sociedades, como hablamos en un programa anterior, las sociedades van avanzando en la medida que la calidad de las instituciones va mejorando. Entonces yo pienso que el Congreso, la ejecución presupuestaria, la preparación del presupuesto, son cosas que deben ir mejorando. Lo que en este punto nosotros pensamos, en primer lugar, yo ahí concuerdo con Fabio que sería bien establecer las hipótesis, las suposiciones sobre las cuales se basa el presupuesto y tener información, aunque sea estimada, de cómo va a terminar el año en curso, porque siempre, como tú bien dices, Fabio, es bueno saber cómo terminó el año para hacer el próximo presupuesto, la proyección. Ahora, ahí entra en dicho, quiero ir ya como no estamos pidiendo el cambio. ¿Cuándo le vamos a hablar de, pero lo vamos a de dejar la Navidad? Lo vamos a dejar para el próximo porque me están llamando al cambio. Si yo quiero que hablemos de cómo debe ser ese control, porque es importante, el presupuesto del país debe ser una especie de auditoría continua a su ejecución. Entonces, esos puntitos, ¿cómo se puede fortalecer esa práctica que existe fuera de aquí y que aquí todavía lo que hacen los legisladores cuando no están de acuerdo en algo es que se ausentan? Y el otro punto es, como dice el Bógenes, me habló en términos pasados de la Cámara de Cuentas, aquí también yo pienso que ese es un organismo que hay que buscar la manera de fortalecerlo para que pueda rendir con su función oficial. Vamos a la pausa y luego seguimos con Tertulia Económica. Amigos televidentes, de nuevo en su programa Tertulia Económica. Hemos estado hablando sobre el tema que tiene mucha actualidad y mucha importancia para la República, como es el presupuesto, pero hoy, en este momento, en este segmento, queremos conversar sobre otros temas que son muy importantes para la vida económica de la República Dominicana y que tienen importancia quizás no tan solo en la preparación del presupuesto, pero sí, como decía Hermógenes, en las actualizaciones que deben hacerse, y es la existencia a partir de enero 20 del 2025 de un nuevo gobierno en los Estados Unidos, en este caso dirigido por los republicanos, el presidente Donald Trump, y también es importante recordar que es nuestro principal socio económico, los Estados Unidos. Nuestro segundo socio económico de República Dominicana, que es la República de Haití, está pasando por un proceso bastante definitorio, yo diría, aunque crítico, y precisamente se han tomado medidas que pueden mejorar la situación de la economía, o mejor dicho, de la situación haitiana, lo que quiere decir que son oportunidades adicionales para la economía dominicana de poder aprovechar las oportunidades que se den en Haití. También, recuérdense, tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que quiere decir que en la medida que podamos aumentar nuestras exportaciones al Coloso del Norte, en esa medida podemos mejorar la economía. Don Fabio y don Hermógenes, quisiera que en los próximos minutos de Tertulia Económica nos comenten un poco en cómo ustedes piensan que esa geopolítica económica puede tener su incidencia aquí en la República Dominicana. Bueno, el ambiente económico mundial se desarrolla, como conocemos, con dificultades en el orden de paz. Estamos en un ambiente de guerra en Medio Oriente, estamos con problemas con los vecinos. Y el hecho de tener un gobierno nuevo en los Estados Unidos, pues esperamos que esto favorezca el ambiente económico del país y se fortalezcan más los lazos comerciales con Estados Unidos. Igual que con Haití. Haití es, como digo, el vecino que no puede mudarse y que tenemos que tenerlo de vecino, independientemente de la situación que vive Haití, donde las bandas controlan el 80% de la capital haitiana. Es una situación crítica y con un futuro incierto. Ahí no se sabe qué va a pasar. No es verdad que con 500 soldados que vengan o 1000 soldados que vengan de África, pues se va a controlar aquello. Aquí Haití se tiene que encauzarse
a una forma de gobierno, cambiarse la estructura, cambiar la constitución, cambiarlo todo para que ese país pueda reorientarse. Hay un ambiente donde no hay producción de nada, donde todo está paralizado, donde la gente tiene miedo de estar en su casa, barrios cerrados, sin habitantes, que han emigrado huyendo, que es un ambiente desastroso. Eso puede favorecer al ambiente económico porque allí no hay producción, entonces tienen que abastecerse de productos del vecino más cerca, que es el que menos le cuesta. Naturalmente que no sé, el gobierno actual de ese país no tiene ningún control de la economía ni de nada. O sea, es un ambiente de desastre total, un caos que necesita el apoyo de potencias para que le oriente y controlen esos ambientes delictivos que hay. Ojalá que la teoría trompista, la administración trompista, el liderazgo trompista de Donald Trump, pues no revolte más las cosas de cómo están, que deje las avispas sin un humo que las haga volar y las haga ponerse incandescentes. Lo digo porque se necesita una buena relación entre Estados Unidos y los países vecinos. Los países vecinos que estamos abajo, necesariamente dependemos de la administración abierta en Estados Unidos. Cuando hablo de no alborotar las avispas, es que ya él está hablando de poner un arancel alto de un 30% a México y a Canadá. Y está hablando de comenzar las repatriaciones, X cantidad de miles de personas diarias, hacia México. Y no todos esas personas que no tienen el estatus migratorio adecuado, correcto, actualizado, no todos son mexicanos. Entonces, si Estados Unidos hace un vaciado de la mano de obra latinoamericana, como está amenazando, y si Estados Unidos pone aranceles a lo que pudiera ser la esperanza del desarrollo latinoamericano, como es las exportaciones, estaría mutilando la voluntad de países que ansiosos ven en Estados Unidos la solución de la mayoría de sus problemas. Ahora, lo que tú bien sonas es muy cierto, pero yo quiero enfatizarlo, que tú lo señalaste bien al inicio. Al final no. Al inicio lo señalaste que el problema arancelario lo tiene Estados Unidos, digamos, el nuevo presidente Trump, con México y con Canadá. Obviamente, no hay que sacar de la ecuación a China también, pero nosotros pensamos que los Estados Unidos están conscientes de que una forma de ellos mejorar enormemente su economía es volviendo a darle la cara a América Latina. Es decir, yo pienso que para la economía, principalmente digamos la economía nuestra dominicana, nosotros tenemos ese tratado de libre comercio. Yo tengo la impresión humilde de que el presidente Trump va a respetar esa normativa del tratado de libre comercio. Y algo importante, yo también creo que seremos usufructuarios de una inversión extranjera directa fuerte de parte de Estados Unidos, que tiene obviamente muchos recursos. Y por último, que yo pienso también que si se mejora la economía norteamericana, la economía nuestra mejora. Y la economía norteamericana está en franca recuperación. Sí. Y si a esto le añadimos que el 50% del turismo que viene a República Dominicana proviene de Estados Unidos, lo que quiero decir es que a nuestro humilde entender, el cambio de gobierno de Estados Unidos puede ser positivo para la economía dominicana. Es que ya está trayendo preocupación la conformación misma del gabinete. Sí, pero es que no podemos, El gabinete no podemos preocuparnos todavía porque, oye, no es lo mismo. Vamos a esperar que el agua nos llegue a las No es lo mismo el discurso de un candidato, ni el discurso de un presidente electo antes de asumir, que el discurso de alguien que ya está en función. Que ya sea presidente, exacto. ¿Verdad? Entonces tenemos que esperar. Yo no veo preocupación. Yo creo que yo veo el vaso realmente
medio lleno. Medio lleno, le falta mucho. Sí, le falta, lleno. sí, Le falta la mitad para Va- estar lleno. La economía del mundo va a marchar mejor, No, va a mejorar. y de hecho, no sé, vamos a decir otras latitudes, pero yo que sigo mucho los datos de la economía norteamericana está mejorando sustancialmente y la inflación se ha reducido considerablemente. Ahora, no nos olvidemos que en materia de precios, de inflación, siempre hay un lag, es decir, siempre hay como un retraso, que la mejoría de precios en Estados Unidos, según los estimados, va a comenzar a verse en el 2025 y asimismo se dinamizará la economía norteamericana. Y no nos olvidemos, economía americana dinámica, bien para la República Dominicana, porque nosotros es nuestro principal socio económico. Y lo otro es, para pasarle la palabra a Hermógenes, que yo sé que está un tanto nervioso, es... No, yo no estoy nervioso. Yo sé estoy que- preocupado por el gabinete. No, pero yo sé, como No, dice, pero hay que nervioso esperar no. que primero el Senado lo apruebe. Sí. Y en segundo lugar, me preocupa el segundo Casado socio no lo económico, mandamos, ¿no? que es Haití. Yo pienso que la situación de Haití no puede ser peor de lo que ha sido. Es que lo que hay que buscar mercados alternos. Y No. ya, y están ahí mismo. Y el presidente de la República está explorando lugares como ¿cómo se llama esta? Aquí arriba al lado de Venezuela, que está haciendo un Sí, acuerdo. la Guyana. La Guyana y la de Sudán, estas islas Las vecinas. islas sí vecinas. las islas, sí. Jamaica, quise Jamaica. decir. No, Jamaica. tú bien Que sabes, son Mohamed, mercados y todas esas islitas. de hecho, el empresariado dominicano ya tiene amplia experiencia en ese mercado. Pero yo me refiero... Puerto Rico es una opción. Yo me refiero a que hay, no, Puerto Rico es nuestro tercer socio comercial. Bueno. Es Estados Unidos, Haití y Puerto Rico. Bueno, pues a Donald Trump que no satanice la economía puertorriqueña porque nos va a perjudicar, por favor. O sea, que no le diga que ellos son de que una isla de basura en el... No, así no. No. Así no, Donald Trump. según un... Él tiene que moderarse y coger el estilo gerencial. Ser una persona moderada, no agresiva. Pero como Ni machista. dice Fabio, él ha demostrado, primero, que a diferencia de muchas noticias, que él, digamos, usualmente está en control de lo que él hace y dice. Y una muestra de eso es, prácticamente todo el mundo creía que él no iba a ganar las elecciones. Y la ganó, número dos. Él, a mi humilde entender, Va corriendo solo. él sabe qué pleito echar. Y yo pienso que en cuanto a la economía mundial, por Si le ejemplo, hubieran echado la esposita de Barack Obama, le come los caramelos. ya tú estás entrando de nuevo en el campo de la hipótesis. La que le echaron, él le ganó. Que es lo importante. Si hubiera sido el presidente Biden que va, yo No, estoy seguro no. que hubiese ganado también No Trump. quiera. Claro. A lo que voy es que la economía dominicana, a mi mira entender, y aquí estamos hablando en proyecciones, yo pienso que a nosotros nos va a ir bien, porque la economía americana está mejorando. Y como tú dices, sí, no hay problemas en la aprobación de del gabinete de Trump, porque recuérdate, Hermógenes, y hay que ser claro, hay problemas en 2 o 3 nominaciones que él ha hecho, pero en el grueso, por ejemplo, en la tesorería, en Hacienda, son personas con muchas calificaciones, profesionales. Ahora, En salud pública. En salud pública es una persona que tiene mucho renombre y simplemente se le achaca que es en contra de la vacuna. Pero es un hombre, digamos, que tiene una gran preparación, un conocedor. Y Pero que se pruebe que una condición para ser presidente no tiene que ser que sea millonario, que sea multimillonario. Y Elon Musk está ya arreglando su cuna por donde va a hacer su nicho en la Casa Blanca. Pero esto hasta aquí en República Dominicana ya tenemos esa realidad y es porque la política se ha convertido económicamente y financieramente tan cara que hay que tener recursos para tú, inclusive para tú postularte tienes que tener recursos. Bueno, lo que estamos buscando es cerrar la brecha, buscar un margen de igualdad entre los países latinoamericanos que son subdesarrollados en su mayoría y la gran urbe que es Estados Unidos y hasta Canadá. De todas maneras, Cerrar esa brecha. de todas maneras,
nos llaman O sea, para el cambio. Los americanos tú no le ves una ñaña ni nada, porque no hay mosquitos ni nada, está fumigado todo. Entonces estamos buscando al cedo. Estamos buscando mejoría para el latinoamericano. Y eso es lo que yo digo, Sí, pero no precisamente. te fanatices con Trump. No, me fanatizo, estoy hablando en términos de los republicanos, no Trump. Históricamente, a República Dominicana le ha ido mejor con los republicanos, con los gobiernos republicanos, que con los gobiernos demócratas. Entonces, esa es la proyección que hacemos, pero ahora nos están llamando para el cambio. Tertulia económica de esta semana ha concluido de una manera nos queda otro segmento muy interesante y vamos ya a la conclusión final. De nuevo en su programa Tertulia Económica de esta semana. Ahora nos quedan simplemente dejarle los pensamientos finales para que usted esté esperándonos hasta la próxima edición de Tertulia Económica, y para eso le dejo primero con Hermógenes y finalmente con Fabio. Bueno, yo lo que te voy a exhortar es que hablemos con doña Elcita y con el director Rafael aquí. Eso se estila en la televisión para hacer un maratón económico y podamos en tiempo debatir todo esto, porque vi que llamaste al cambio justo en el momento cuando se estaba encendiendo la llama, la tea de la victoria. Nosotros estamos muy satisfechos de participar en Tertulia Económica. Yo creo que es un proyecto, digamos, para largo plazo, imperecedero, con una vida útil interminable. Y nosotros que somos aferrados a la verdad, creemos que este es el escenario ideal para hacerlo. Mi mensaje final es que independientemente a quien gobierne en Estados Unidos, nuestro país, en la forma que va siendo manejado, estamos enfocados hacia el desarrollo y nada nos va a detener. Cualquier situación adversa que venga, pues se le buscará la vía y nosotros, este país ya no se detiene. Sin extorsión. Sí. Así mismo es. Y este ha sido Tertulia Económica de esta semana. Volvemos la semana siguiente, Dios mediante, y contamos con su audiencia.